Gonzalo Ramírez está llamando. Muy buenos días, Gonzalo. Gonzalo, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todos. Bienvenido, Felipe. Qué bueno que te mejoraste. Buenos días. Quiero partir esta mañana, fíjense ustedes, hablando de un tema bastante sensible, porque durante este año, sin duda, una de las noticias que más se ha repetido y a la que nos hemos tenido que acostumbrar todos es a las constantes alzas en el precio de los combustibles. De hecho, hoy día de nuevo hay una nueva alza en algunos de los precios de las bencinas. Y la verdad es que lo que ha ocurrido en el Parlamento, especialmente en la Cámara de Diputados, llama profundamente la atención y no deja incólume a cualquiera. O sea, este aumento en la asignación en las bencinas para los diputados. Estamos hablando de un reajuste, algunos hablan de 100.000 pesos, otros de 200.000 pesos, pero en definitiva es que los diputados van a recibir más o menos entre 880.000 pesos y 900.000 pesos mensuales solamente por concepto de bencina. Esto, para que nos hagamos una idea, serviría para que usted recorriera de Santiago a Arica 4 veces. ¿Andarán tanto en auto? No sabemos, pero el tema llama mucho la atención. Y fíjense ustedes que hoy día, por ejemplo, en el diario La Tercera aparecen 3 opiniones que me llaman también mucho la atención. Por ejemplo, la del presidente de la Cámara de Diputados, que dice: tenemos autonomía para decidir, tenemos un presupuesto y por lo tanto no hay nada irregular en todo esto. Lo mismo Osvaldo Palma, jefe de la bancada de RN: los costos suben y es una manera de paliarlos. Además, no me parece que sea tanto, no es una tragedia. Llama la atención. Y esta mañana estamos con el diputado Jaime Mulet, uno de los beneficiarios, entre comillas, de este aumento en las bencinas. Diputado Jaime Mulet, ¿cómo está? Muy buenos días. La verdad es que esto nos tiene más que inquietos. Y la verdad es que me imagino que ustedes también, porque mucha gente que los ha elegido a ustedes, probablemente se los ve en la calle, opiniones negativas les van a dar al respecto. O sea, todos nos hemos tenido que apretar el bolsillo y llama la atención que a ustedes se les aumente el bono de las bencinas. Bueno, tú dijiste uno de los beneficiarios, pero yo diría el primero que se opuso ayer cuando supe de esta asignación. Buenos días, Felipe, buenos días, Tonka. La verdad es que no estoy de acuerdo, lo planteé ayer apenas me enteré de esta situación. Creo que hoy día, frente a la situación de alza que tú mismo señalas, subió la luz un 38% este año, más de un 6%, más de un 100% en los últimos 20 meses, el agua, la bencina, el pan, los porotos, las lentejas, en fin. La gente gana en el servicio público, los funcionarios, y me reunía con dirigentes de ellos hace algunos días atrás, con Hugo María Ángel, Luis Berrío, funcionarios públicos, 140.000 pesos, los del grado 28, grado 24. Entonces, que aparezcamos los diputados subiéndonos, con razón o sin razón, subiéndonos la asignación en bencina en 100.000 pesos, a mí me parece grave. Por eso que fue el primero ayer en rechazarla y en renunciar a esa asignación. Y después, toda la bancada del PRI e independientes, que somos 7, renunciamos a esa asignación durante la tarde. Nos parece sumamente respetable que hayan renunciado a esta asignación. Sin embargo, son 100.000 pesos más, no más, entre comillas. Pero son más de 800.000 pesos. ¿Andan tanto en auto, perdón, diputado? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los parlamentarios que tienen su distrito en el mismo Valparaíso o que están relativamente cerca o desde aquí de Santiago? 800.000 pesos y fracción más, ¿es necesario? Gonzalo, a ver, yo creo ¿podría que agregar algo a tu pregunta? Perdón, sí, Tonka, dime. ¿Qué pasa con a los diputados que les sobra plata? ¿Qué se hace con esa plata? Con ¿La los utilizan ellos? A los que les sobra plata, ¿en qué se utiliza? No sé, yo creo que eso, Tonka, es muy buena tu pregunta, debe responder cada uno. En mi caso en particular, yo respondo por la región de Atacama, que la recorro prácticamente completa toda la semana, y si no estoy yo durante la semana, la recorre más de 10 personas que trabajan conmigo. ¿Y si van en auto al norte? A veces me voy en auto, porque la verdad es que la frecuencia de avión es bien delicada y vivo en Vallenar, donde no hay aeropuerto, entonces muchas veces me voy en auto. Y las distancias son enormes, entre Vallenar y Caldera hay 280 kilómetros en Tierra Amarilla. Mire, si independientemente hay algunos que la gastamos y la gastamos muy bien, y me encantaría tener más plata para bencina, más plata para secretario, en fin, porque la gasto toda, la verdad. Pero ese no es el punto. Estas cosas tienen un límite. Y el límite hay que ponerlo de una vez por todas, porque aquí se arregla, se mejora solo a los que están arriba, o a los que estamos arriba. Nosotros tenemos remuneraciones equivalentes a las de un ministro de Estado. Pero ¿qué pasa con los funcionarios del grado 24, del grado 26, del grado 20, del grado 18, de la escala única de remuneraciones? El problema no es lo que recibimos, el problema es la injusticia de los que reciben. ¿Diputado? ¿Y por qué no se ha hecho nada? ¿Sabe que llama la atención que los diputados se fijen incluso sus remuneraciones? Ahora este tipo de asignaciones extra. Han pasado bastantes años.
y se ha puesto urgencia para distintos tipos de proyectos de ley. ¿Por qué no se ha sido enfático en ir esclareciendo todas estas cosas y ser más justo? O sea, ¿no cree usted que deberían dar el ejemplo ante la ciudadanía? Bueno, por eso que yo precisamente he tomado esta decisión de renunciar. Hemos tomado también la decisión en conjunto con la bancada PRI e Independiente de pedir que en el próximo reajuste de remuneraciones del sector público, que va con la ley de presupuesto, que no se reajuste ni a los ministros, que es la equivalente a la nuestra, ni a intendentes, ni a alcaldes, a una serie de funcionarios públicos que tienen ingresos muy altos. Lo que ha pasado aquí, Felipe Tonka, es que se ha ido perdiendo la austeridad que era muy típica en este país en los servidores públicos. Jorge Alessandri Rodríguez empieza a ser un presidente empresario, en fin, un hombre rico, un hombre muy austero. Eduardo Frei Montalva, por mencionar dos de hace muchos años atrás. Se ha ido perdiendo la austeridad y todos han ido entrando en una vorágine de gastos que uno los podría entender, pero cuando se produce la diferencia tan alta con los sectores más pobres, indudablemente, o los sectores de más bajo ingreso del sector público, esto es algo que repugna y que molesta. A mí me llegó una situación límite, yo me cabrié, por eso dije ya no más reajuste incluso, y uno podría pensar que es legítimo, pero mientras hay personas que ganan 150.000 pesos a la administración pública, yo no estoy de acuerdo. Diputado, Felipe, lo que pasa es que, Gonzalo, sí, usando la misma palabra del diputado, lo que pasa es que la gente también está súper cabreada con este tipo de señales, porque llama mucho la atención, diputado. Yo le quiero preguntar, ¿esto es una ley que ustedes votaron o es una medida administrativa que se aplicó de la noche a la mañana desde una oficina sin que nadie supiera? Porque llama mucho la atención escuchar a muchos colegas suyos que no tenían idea, o decir que no tenían idea. Sumar a eso la información que se filtró, que ese dinero ya está depositado en sus cuentas hace un tiempo atrás. Hace 3 semanas aproximadamente. Sí, Felipe pregunta si esta es una resolución administrativa que se tomó entre 4 paredes o es una ley que todos votaron y en que todos opinaron, porque llama la atención que algunos de sus colegas se sorprendieron cuando vieron en sus cuentas corrientes esta plata depositada y ahí se enteraron. Digamos. Esto no es una ley, no se discutió en la Cámara ni en la sala. Esto más bien fue un reajuste de una asignación que viene desde hace mucho tiempo atrás, que antes se entregaba en vales por litros y no fue un acuerdo, sino que un reajuste que la Comisión de Régimen Interno aplicó. Y por eso que no estábamos enterados, y por eso que nos negamos categóricamente algunos de nosotros desde muy temprano ayer. Y gracias a Dios muchos otros se fueron sumando en el transcurso del día y de la tarde. Y en el caso de mi bancada, PRI Independientes, todos se sumaron, porque creo que es una situación que hoy día no corresponde. Mire, si ayer nosotros mismos pedíamos un subsidio para las cuentas de la luz, porque la gente no puede pagar la luz. Entonces aquí hay una situación grave. Me da un dato que es sumamente importante. Anoche, en medianoche, estuvo Felipe Salaverry y Sergio Aguiló también. Y Felipe Salaverry, diputado UDI, decía que la plata se la habían depositado hace 3 semanas. Llama la atención que ha habido bastante silencio, nadie había dicho nada. Y lo otro, y la última pregunta, si antes se daba en vales de benzina, donde se tenía que justificar que solamente se podía gastar en benzina, ¿no sería mejor esa forma? Porque a lo mejor no se gastan toda la plata en benzina, a lo mejor se la compran en ropa o qué sé yo. ¿No sería más transparente gastar solamente en benzina? Pero lógico, los vales de benzina es lo mejor, pero el Servicio de Impuesto Interno los prohibió para todo Chile por una razón de orden tributario. Lo mejor hubiera sido en vales. Comparto eso. Y respecto de lo otro que se depositó hace 2 semanas atrás, mire, yo la verdad es que como nunca ando preocupado de la cuenta corriente, de lo que recibo o no recibo, y tengo tantos descuentos en la Cámara, no me percaté. Pero apenas supe y me enteré por un medio de comunicación que habían hecho esta asignación, renuncié inmediatamente a ella por las razones que he señalado. Yo creo que en el país tenemos que ser más austeros. Y algo más, Felipe y Tonka. Esto que ocurre en la Cámara es producto de un problema que afecta a todo el país. Si la diferencia entre lo que reciben en la administración pública es de más de 30 veces entre los sectores bajos y altos, como los ministros o los parlamentarios, en la empresa privada también ocurre. Es el país entero el que ha perdido las proporciones. Aquí hay gente que gasta demasiado y hay gente, la verdad, que gana muy poco. Revisemos cualquier empresa, cualquier institución, incluso los canales de televisión, o incluso, mire, cualquier empresa del sector privado, público, concesionado, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que yo he tomado la decisión personal, que me apoya la bancada PRI e Independiente, es decir, basta. Yo voy a tratar de reunirme con el presidente de los funcionarios de la ANEF y decirles, mire, veamos una fórmula para que en Chile por lo menos estas 40 de esa diferencia se achiquen. Pero me gustaría que se haga lo mismo en todas partes, porque este país está tan injusto que la gente un día
va a reventar y va a decir basta. Yo por lo menos ya me cabría. Ojalá así sea, y es lo que todos esperamos, una señal importante de quienes se nos representan y a quien elegimos, ¿verdad? Así es. Más transparencia, Muchas gracias, diputado. Gonzalo. Un tema bastante Sí. importante, una polémica fuertísima que seguramente va a seguir dando que hablar. ¿Qué pasará con el Senado, por ejemplo? Son muchas preguntas las que tenemos, se nos acabó el tiempo. Muy Así es, buenos muchas días. gracias, Gonzalo. Muy